Este 25 de mayo se cumplen 10 años desde que la familia Kirchner asumió la presidencia. Un periodo de Néstor Kirchner y dos periodos, o un periodo y medio de Cristina. Si uno tuviera que hacer una foto desde el punto de vista económico, deberíamos comparar cuáles son los valores o los números que encuentran las variables principales, PBI, desocupación, inflación, reservas, a nivel del 2013 con respecto al 2003. Esta foto seguramente daría muchos claros oscuros. Por un lado, datos que son muy relevantes al momento del crecimiento y otros datos que quizás empeores, una recuperación de los niveles de crecimiento, de los niveles de empleo seguramente muy poderosos, y por otro lado un crecimiento también muy fuerte de la inflación comparados con esos momentos. Ahora, si uno lo observa desde el punto de vista económico, quizás la década que habría que comparar o el periodo que habrá que ver es el periodo 2002-2012. ¿Por qué planteamos esto? Porque es claro que gran parte de lo que fue la recuperación y el crecimiento de la economía argentina en los últimos 10 años no se explica a partir del 25 de mayo del 2003, sino básicamente se explica a partir del conjunto de políticas y acciones que se tomaron en la salida de la crisis del 2001 y en particular en los primeros meses del 2002. Es cierto que luego el gobierno, en especial la administración Kirchner, avanzó sobre dos temas que fueron muy importantes. Por un lado, la reestructuración de la deuda, que se había comenzado algunos esbozos a principios del 2002, y luego una política social que de alguna manera definió muy claramente una mejora en los niveles de mayor indigencia y pobreza, por lo menos en los primeros años, y una recuperación muy fuerte del consumo por parte de esos sectores que habían quedado muy marginados hacia finales de los 90. Ahora, ¿por qué ponemos la fecha del 2012? Porque es claro que en el 2012 hubo un cambio de régimen de política pública donde gran parte de los pilares que habían sido y habían fortalecido la recuperación y el crecimiento de la economía, no solo hacia finales del 2011 se habían agotado, sino que la forma en la cual el gobierno atacó o llevó adelante un cambio de política económica para poder hacer frente a esta disminución de lo que habían sido esos pilares, cambió totalmente la forma en la cual venía gestionando la economía argentina. En ese caso lo que hay que ver, más que la foto, hay que ver la película. Es claro que a partir del 2007 comienza un fuerte deterioro de los dos principales pilares que sostenían la recuperación de la economía, que eran básicamente el superávit fiscal y el balance comercial. Los dos se deterioran básicamente por una sola cuestión, que es la errática y errada política energética del gobierno, que no solo deteriora el balance comercial, sino que deteriora fuertemente el balance fiscal. Sumado a un proceso inflacionario que de alguna manera se dispara a partir del 2007 con la destrucción del sistema de información pública y cuya única política antiinflacionaria del gobierno que llevó adelante en esos años fue sostener el tipo de cambio nominal por debajo de los valores de la inflación y por otro lado sostener las tarifas públicas congeladas, hicieron que hacia el 2011 los grandes pilares de recuperación de la economía, de superávit fiscal, cuenta corriente positiva y tipo de cambio competitivo habían casi desaparecido. A partir del 2012 el gobierno enfrenta estas restricciones, no con una política que ataque la causa, sino básicamente que ataque los efectos, y en ese sentido pasamos de tener un sistema de mercados libres a tener un control de cambios, una administración total del comercio, un banco central que financia, emite solo para financiar al sector público, y una respuesta a la crisis de la política energética con la estatización de YPF. Esta forma de mirar y encarar los problemas lo que hace es que aumenten los grados de discrecionalidad y las intervenciones en los mercados. Y en una primera etapa, cuando comparamos con el 2002, donde la economía argentina había puesto en marcha la economía y había encendido el crecimiento, todo este marco de políticas públicas que observamos a partir del 2012, más que prender el crecimiento, lo apagan. Si nos paramos en el 25 de mayo del 2003, creo que estamos transitando, desde el punto de vista económico, el ciclo de menor crecimiento en los últimos 10 años. Entramos en un ciclo donde el crecimiento va a estar mucho más sostenido por los factores externos, vamos a estar enfrentando situaciones que son no solo del deterioro de la economía, sino que son casi autoimpuestas por las restricciones de política y la forma en la cual el gobierno encara los problemas económicos, y donde vamos a estar navegando en aguas de bajo crecimiento con alta inflación. Es claro que el 2002-2012 es un ciclo que se explica a partir de la salida del 2002, es claro que no podemos ver las fotos, sino tenemos que mirar la película, y es claro que la continuación de la película nos trae para adelante los peores resultados.